Este ejercicio dice así. Apartado A, teoría de Einstein del efecto fotoeléctrico, concepto de fotón. Apartado B, una haz de luz provoca efecto fotoeléctrico en un determinado metal. Explique cómo se modifica el número de fotoelectrones y su energía cinética máxima si apartado 1, caso 1, aumenta la intensidad del haz luminoso. Caso 2, aumenta la frecuencia de la luz incidente. Y caso 3, disminuye la frecuencia por debajo de la frecuencia umbral del metal. Bien, vamos a ver. El apartado A, os he escrito ya aquí toda la teoría del efecto fotoeléctrico y os la voy a ir comentando. El proceso por el cual se liberan electrones de un material por la acción de la radiación se conoce desde finales del siglo XIX y se denomina efecto fotoeléctrico. Sus características esenciales son, primero, para cada sustancia existe una frecuencia mínima o frecuencia umbral de la radiación electromagnética por debajo de la cual no se produce el efecto fotoeléctrico, por muy intensa que sea la radiación. Y segunda característica, si la frecuencia de la radiación electromagnética es mayor que la frecuencia umbral, entonces el número de electrones emitidos por unidad de tiempo aumenta al aumentar la intensidad de la radiación que incide sobre la superficie del metal, así como también la energía cinética de los electrones emitidos. Muy bien. Vamos a ver entonces, ahora, vamos a seguir un momentito, voy a ir bajando. Bien. Vamos a ver ahora por qué Einstein desarrolla una nueva teoría, ¿de acuerdo?, de la luz para explicar el efecto fotoeléctrico. La teoría ondulatoria de la luz era incapaz de explicar la existencia de una frecuencia umbral, ya que de acuerdo con ella, por pequeña que fuera la frecuencia de la radiación incidente, al aumentar la intensidad de la luz habría más energía incidente por unidad de área y de tiempo. Recordad que la intensidad de la luz es la energía entre el área y el tiempo, ¿vale? Por lo que debería ser posible arrancar electrones al metal. Además, la teoría clásica presuponía que los electrones podían absorber energía de manera continua, por lo que, iluminándolos durante el tiempo suficiente, aun con luz de baja intensidad, habría un momento en que algunos de ellos alcanzarían el nivel energético necesario para abandonar el metal. Esto es, si los electrones son capaces de acumular energía, como una botella acumula agua del grifo, y es necesario que el nivel energético aumente por encima de cierto valor para que el electrón escape del metal, pues si lo alumbramos con una radiación de baja energía durante el tiempo suficiente y el electrón absorbe la energía como la botella absorbe el agua, habrá un momento en el cual el nivel de energía en el electrón sea mayor que el necesario para escapar del metal. Igual que en una botella, si tú la vas llenando de agua, por muy poca agua que le des cada segundo, hay un momento en que llega al borde del agua y se derrama la botella, ¿de acuerdo? Esto era lo que se suponía acerca del electrón, que el electrón en principio podía absorber la energía de manera continua. El efecto fotoeléctrico fue la primera demostración de que eso no era así. Bien, para continuar, continuamos y ahora ya entramos en la teoría de Einstein propiamente dicho. Para explicar el efecto fotoeléctrico, Einstein supuso que cada electrón solo podía absorber la energía de la radiación en paquetes de energía o cuantos de energía, llamados fotones, cuya energía individual obedecía la ley de Planck e igual a h por la frecuencia, y que por tanto la luz estaba realmente formada por estos fotones o cuantos de energía. Einstein supuso además que si la energía de ese fotón era menor que el trabajo de extracción del metal, energía mínima necesaria para que un electrón abandone el metal, el electrón no podía guardar esa energía y esperar a captar otro fotón para ir acumulando energía poco a poco hasta poder abandonar el metal, sino que reemitía ese fotón intacto. Bien, volvamos a la analogía con la botella de agua. Imaginad que tenéis una botella de agua de 1 litro, ¿de acuerdo? Y que al lado tenéis botellas de agua de 33 centilitros, de las pequeñas, ¿vale? El electrón es la botella de agua de 1 litro y podrá escapar del metal cuando la botella esté llena.
Si cogéis las botellas pequeñas, cogéis una botella, la metéis dentro de la grande, no está llena, no escapa. Cogéis la segunda botella, la metéis dentro de la grande, sigue sin estar llena, sigue sin escapar. Cogéis la tercera botella, la metéis dentro de la grande, ya tiene toda la botella grande llena, o sea, el electrón ya tiene la energía que necesita para escapar del metal y escapa del metal. ¿Vale? Pues esto no es así. El electrón no puede captar primero un fotón, guardar su energía, esperar a que venga otro fotón, captarlo, guardar su energía y así sucesivamente hasta acumular la energía suficiente para escapar del metal. Eso es lo que hemos dicho en este párrafo y que dijo en su día Einstein. Continuamos pues. Así pues, si la frecuencia es mayor o igual que el trabajo de extracción dividido entre la constante de Planck, esto es, que una frecuencia mínima umbral F0, la energía cinética del fotón del electrón, cuando escape del metal, será igual a la constante de Planck por la frecuencia del fotón incidente menos el trabajo de extracción, o sea, la constante de Planck por la frecuencia del fotón menos la constante de Planck por la frecuencia umbral. Y eso nos daría la constante de Planck por la frecuencia menos la frecuencia umbral. Aquí explicamos donde el trabajo de Wx es el trabajo de extracción, h la constante de Planck, f sub 0 la frecuencia mínima umbral y f la frecuencia de la radiación incidente. Además, si la frecuencia es mayor que la frecuencia umbral, bueno, realmente mayor o igual que la frecuencia umbral, el número de electrones emitidos es proporcional a la intensidad de la luz incidente, ya que la intensidad es la energía de la luz entre el área y el tiempo. O sea, la intensidad es el número de fotones por la energía individual de cada fotón entre el área y el tiempo. Claro, si cada electrón absorbe uno de estos fotones, absorbe un paquete o cuanto de energía HF, y despejamos n partido por t, tendríamos aquí la expresión que nos daría el número de electrones emitidos por unidad de tiempo en función de la intensidad de la luz, del área y de la energía individual de cada fotón. ¿De acuerdo? Aquí hay una cosa a tener en cuenta. Puede parecer en esta fórmula que al aumentar la frecuencia de los fotones, el número de fotones emitidos por unidad de tiempo disminuye. Pero eso no es verdad, porque al aumentar la frecuencia de los fotones, también estaríamos aumentando en la misma medida la intensidad de la luz incidente. O sea, esta I de aquí arriba, si F aumenta, aumenta exactamente en el mismo grado. ¿De acuerdo? O sea que esto de aquí, en principio, va a ser un término constante. ¿Vale? Solo variaría si aumentara la intensidad porque llegarán más fotones por unidad de tiempo, ¿vale? No porque variara la frecuencia de la luz. La variación en la frecuencia de la luz lo único que produciría es una variación en la energía cinética de los fotones, no así en el número de fotones emitidos por unidad de tiempo. Suponiendo, claro está, que esa F fuera mayor que F sub 0, como hemos dicho antes aquí, ¿vale? Mayor o igual que F sub 0. Lo voy a recalcar aquí detrás. Bien, ahora vamos ya al apartado B. Bueno, antes de ir al apartado B, voy a volver aquí atrás. Voy a volver aquí atrás a contaros un poco de historia de la física, que sé que, bueno, puede no parecer interesante, pero esta anécdota en particular a mí me llamó la atención y me pareció bastante interesante. Sabéis que realmente son dos anécdotas distintas. La primera se refiere a la reacción de Planck a todo esto. Cuando la teoría cuántica empieza, empieza a desarrollarse con la dualidad onda-corpúsculo de Broglie, me refiero después del trabajo de Planck, ¿vale? Después de la explicación de la radiación del cuerpo negro por parte de Max Planck, cuando de Broglie desarrolla la teoría de la dualidad onda-corpúsculo y cuando Einstein desarrolla la teoría del efecto fotoeléctrico, Planck
que era un señor muy formal, muy clásico, un señor mayor, con las ideas ya muy claras, pues lo que hizo Planck fue echarse las manos a la cabeza. O sea, a Planck toda esta idea de los cuantos de energía, de la cuantización del momento angular por parte de Bohr, o sea, todas estas ideas nuevas que implicaban la ruptura total con la física clásica, a Planck le producían sarpullidos. Cuando Einstein empieza a desarrollar esta teoría del efecto, bueno, publica esta teoría del efecto fotoeléctrico, lo que dijo Planck fue, a ver, alto y para el barco, que lo que yo dije de que la energía estaba cuantizada era únicamente en el contexto del cuerpo negro. No saquemos las cosas de quicio y o sea, no pongamos el carro delante de los caballos. Vamos a tranquilizarnos y no vamos a extrapolar un fenómeno individual para el que yo encontré una explicación individual y vamos a tratar de transformar en eso esa explicación individual en la explicación de todas las cosas. ¿Qué demuestra esto? Bueno, demuestra que era muy conservador y en segundo lugar demuestra que era muy humilde. Él no creía tener la llave que explicaba todo. Él pensaba que tenía la llave que explicaba un fenómeno. Le había costado mucho encontrarlo, lo puedo asegurar. Pero no se creyó un Dios, ¿vale? O sea, el ser capaz de entender una cosa o explicar una cosa no significa que tengamos la verdad absoluta. Principalmente porque la verdad absoluta, ya lo demostró un señor llamado Kurt Gödel unos cuantos años después, no existe. Pero bueno, eso es otro tema del que puede que otro día os comente. Bien, esa era la primera anécdota que os quería contar. Que Planck, en su humildad, no quiso en ningún momento que los demás científicos utilizaran su explicación del efecto fotoeléctrico para explicar todos los fenómenos subatómicos, como luego ocurrió en efecto y cómo él había dado con la llave universal que abría un mundo nuevo, el de la física cuántica. La segunda anécdota que me gustaba comentaros antes de pasar al apartado B, perdón, es lo de la dualidad onda-corpúsculo. Vamos a ver. Toda la óptica clásica supone que la luz es una onda y funciona de maravilla desde tiempos primordiales casi, ¿no? Desde la óptica newtoniana, desde todos los estudios de lentes, de espejos, de difracción, vamos, que funciona hasta para la fibra óptica, ¿me entendéis? O sea que se sigue aplicando hoy en día. Entonces, que la luz es una onda, parece que lo tenemos bastante claro. Que la luz es una partícula también. O sea, parece que lo tenemos muy claro, porque si no el efecto fotoeléctrico no hay ninguna otra forma de explicarlo. ¿Vale? El que la luz sea capaz de transportar cantidad de movimiento y poner en marcha por choque de fotones contra un objeto, sea capaz, pues por el principio de acción-reacción de Newton, de producir movimiento un rayo de luz, eso está claro y demostradísimo. Yo lo he visto, además lo vi en primero de bachillerato, ¿vale? En una campana de vacío, una rueda como de molino, ¿vale? Con unas palas que estaban pintadas de negro de un lado y que eran brillantes del otro lado, que tenían espejo del otro lado, y entonces, haciendo incidir luz sobre esas palas, se conseguía ponerlas en movimiento, ¿vale? Sin interacción ninguna, se movían debido a la luz. Eso es la presión de radiación, se le llama. E incluso también la presión de radiación es el fenómeno por el cual nuestro Sol no colapsa, ¿vale? Toda esa cantidad de materia por atracción gravitatoria debería colapsar, pero la presión de la luz que emite el Sol, debido a que son partículas también, aparte de ondas, es la que impide que el Sol colapse y se transforme en una enana marrón o en una... No sé exactamente lo que se va a transformar el Sol. Yo creo que es en una enana marrón en la fase final de su vida o en una enana blanca, una de las dos. Entonces, no se va a transformar en ninguna de esas cosas o de momento debido a la presión de la radiación. O sea, está claro que la radiación también es un corpúsculo. Entonces vamos a ver, ¿qué es la radiación? ¿Puede una cosa ser A y ser B a la vez? Bueno, seamos claros. La radiación no es una onda y la radiación no es un corpúsculo. La radiación es radiación.
y unas veces se puede manifestar como onda y otras veces se puede manifestar como corpúsculo. Entonces, ¿qué pasa? Que en un momento dado la luz dice, ahora voy a ser una onda, y pasa un rato dice, no, ahora voy a ser un corpúsculo. No, por supuesto que no. Quienes deciden si la van a ver como onda o la van a ver como corpúsculo somos nosotros. Según el fenómeno que medimos en el laboratorio, según el experimento que diseñamos para medir propiedades de la luz, medimos sus propiedades ondulatorias o medimos sus propiedades corpusculares. Lo que determina el tipo de comportamiento que tiene la luz no es la luz, porque la pobre no es inteligente, no tiene un cerebro que le diga, pues, ni una voluntad, que le diga, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer aquello otro. No, somos nosotros, que diseñamos un experimento que va a medir esa propiedad. Y eso es algo que aportó toda esa forma de entender el mundo, es algo que aportó toda esta generación de físicos de la mecánica cuántica, empezando con Einstein, bueno, empezando con Planck, incluyendo a de Broglie, y Einstein, etc. Einstein dijo una vez que en física solo tenía sentido aquello que se podía medir y que era preciso definir perfectamente la forma en que se iba a medir, ¿vale? La cuántica, entre ellos Heisenberg, con su principio de incertidumbre, y luego muchos otros, pues Rödinger y muchos otros, Dirac, etcétera, fueron más lejos y le dijeron a Einstein que, en primer lugar, que él tenía razón, en física solo tiene sentido aquello que puedes medir. En segundo lugar, que hay veces que tú no puedes medir las cosas con toda la precisión que tú quieres. Y en tercer lugar, que tu experimento, tu forma de mirar el mundo, determina aquello que vas a medir. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cada vez estoy más convencido de que aquella célebre frase de cada cosa es del color del cristal con que la miras es completamente cierta. No solo cada cosa es del color del cristal con que la miras, no, es más, cada cosa es del color del cristal con que quieres mirarla. Al menos en física es así 100%. En el resto de las cosas, ¿qué deciros? Yo creo que en gran medida también. ¿Vale? Bueno, venga, no me enrollo más. Vamos con el apartado B. En el apartado B del problema nos dice, un haz de luz provoca efecto fotoeléctrico en un determinado metal. Explique cómo se modifica el número de fotoelectrones y su energía cinética máxima. Sí. Primero, aumenta la intensidad del haz luminoso. Bueno, vamos a ver. Si aumenta la intensidad del haz luminoso, la energía cinética de los fotoelectrones, de los electrones que emite el metal, permanece constante. Permanece constante. Ya os digo que cuando suponemos que aumenta la intensidad, suponemos que aumenta el número de fotones que incide por unidad de área y por unidad de tiempo, no la energía individual de cada fotón, ¿vale? Ya que la energía cinética era igual a H por F menos F0 y F no ha cambiado. En cuanto al número de fotones de electrones, que se arrancan por unidad de tiempo, aumenta, ya que aumenta el número de fotones incidentes con frecuencia mayor que la frecuencia umbral por unidad de tiempo. Bien, ahora, caso 2. ¿Qué ocurre si aumenta la frecuencia de la luz incidente? Si aumenta la frecuencia de la luz incidente, la energía
cinética aumenta, ya que la energía cinética es proporcional a la diferencia entre la frecuencia de los fotones incidentes y la frecuencia umbral. En cuanto al número de electrones emitidos por unidad de tiempo, voy a poner aquí número de E- para distinguirlo del número de fotones. En cuanto al número de electrones emitidos por unidad de tiempo, permanece constante, ya que también permanece constante el número de fotones incidentes por unidad de tiempo. Nos pregunta también qué ocurre en el tercer caso si disminuye la frecuencia por debajo de la frecuencia umbral. Si la frecuencia disminuye por debajo de la frecuencia umbral, entonces no se emitirán fotoelectrones aun cuando aumentemos la intensidad, número de fotones incidentes por unidad de tiempo, entendiendo que aumentamos eso, el número de fotones, ¿vale? No la frecuencia. Entonces, como os decía, no se emitirán fotoelectrones aun cuando aumentemos la intensidad, o sea, el número de fotones incidentes por unidad de tiempo, ¿vale? Ya que estos fotones no poseen la energía necesaria para extraer electrones del metal. Bien, y con esto ya hemos terminado el ejercicio. Espero que no os haya molestado las anécdotas y las anécdotas que os he contado y las reflexiones que os he hecho, pero ya sabéis que todos los profes tenemos tendencia a de vez en cuando soltar el rollo. Venga, un saludo y hasta el próximo vídeo.